Este caso es igual que el otro. Tampoco es elegible este personaje, Pastrana. Vamos a mandarlo a 5 años más, 5 años más. El artículo 20 de la ley de Pemex señala que los que hayan participado como consejeros en empresas competidoras de Pemex deben demostrar ante el Ejecutivo no tener conflicto de intereses. No tenemos ninguna prueba de que el señor Pastrana haya acreditado al Ejecutivo sobre sus jugosos negocios en empresas. La norma indica, dice, si no acreditan su falta de conflicto de intereses, pues que deben ser quitados de ahí, deben de ser removidos de manera inmediata, dice la ley. Bueno, en lugar de que sean removidos, este señor Pastrana, que es del mismo pelaje que el otro, los están mandando a 5 años más. 5 años más. Muy bien. El señor Pastrana fue consejero, fíjense bien, señores priistas, nacionalistas en aquellos tiempos que ya se les olvidaron. El señor Pastrana fue consejero de British Petroleum. ¿Saben qué es British Petroleum? Pues competidor de Pemex. Va a aplastar a Pemex con esos acuerdos. Pero el señor Pastrana está en los dos lados, consejero y vinculado a British Petroleum. El artículo 21 de la fracción cuarta de la ley de Pemex prohíbe los conflictos de intereses durante 12 meses anteriores a su nombramiento. Antes de su primer nombramiento en Pemex, había ocupado cargos y nunca demostró que fueran antes de 12 años. Había ocupado cargos en Isolux de México, empresa española de construcción e inversión en gas y petróleo, y fue este señor Pastrana director de ICTINEO, Fondo de Infraestructura para la Industria, Petróleo y Transporte de Gas Natural. Estaba y está impedido para ocupar el cargo. Otro asunto del señor Pastrana, de quien ustedes no saben nada, porque no siquiera vinieron aquí a explicar las virtudes de Pastrana. También lo dispensaron que no viniera a comparecer. Ahorita vamos a ver ese tema, ¿verdad? Aunque la ley no indica que los consejeros independientes deben ser mexicanos por nacimiento, ¿verdad? No tenemos ninguna constancia de la nacionalidad del señor Pastrana. Es extranjero. Y por tanto, desconocemos a los intereses foráneos y económicos a los que sirve un extranjero en la empresa más importante de este país, que es la que va a entregar la seguridad energética de México a los Estados Unidos. Otra vez, el señor Pastrana pues fue dispensado de comparecer porque se le dio la gana al presidente, y aquí calzonudos en la comisión aceptaron lo que el presidente dijo, que no venga. Entonces el presidente manda aquí en la Comisión de Energía y también en este Senado listo ya para aprobar al señor Pastrana, que no sabemos ni de qué país viene, ni cuáles son los intereses que representa un extranjero en México. ¿Se acuerdan antes cuando este país era responsable con su pueblo, exigían cargos fundamentales que fueran mexicanos por nacimiento? No, ahora no sabes ni quién es Pastrana. Si hubiera venido Pastrana aquí, cuando menos hubiéramos descubierto por su acento de dónde viene.
nos hubiera platicado en colombiano o en quise de qué, y hubiéramos tal vez tenido un indicio de dónde viene y cuáles son sus intereses. No lo hizo. Y al no participar el presidente, ya lo dije sobre este otro personaje que cojean del mismo pie, ¿verdad? Este otro personaje, Pastrana, y el otro, pues no representan los intereses nacionales. Octavio Pastrana, después de ser alto directivo de British Petroleum durante más de una década, desde 2007 se instaló en México para montar una serie de empresas dedicadas al negocio energético y acusadas de ser beneficiadas en el gran instrumento de los Ramones, ¿verdad? Con ICA, y también ha sido acusados en España de corrupción. ¿De dónde sale este personaje? Pues de ExxonMobil. ExxonMobil es un gigante, ¿verdad?, que nos manda ahí a uno de sus empleados a ser miembro independiente, ¿verdad? ¿Independiente de quién? ¿De ExxonMobil? Por cierto, el antiguo director de ExxonMobil es hoy jefe del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Relaciones Exteriores. Bueno, si hubiera venido este misterioso personaje que ustedes solapan, bueno, entiendo, se los ordenó el presidente, hubiéramos conocido su desempeño en Pemex. No sabemos nada de 3 años que ahora va para 5. Miren, les voy a decir lo que este señor apoyó en esos 3 años. El ingeniero Pastrana, que no debe ser ratificado, ¿verdad?, integró la Comisión de Energía, que no evaluó su desempeño como consejero independiente como condición para aprobar su ratificación. Su trayectoria profesional demuestra que no es independiente de los intereses de las corporaciones petroleras extranjeras, como se señaló, lo dijimos hace 4 años, ya lo demostró. De 1995 al 2007 fue director general de la British Petroleum, director general y director de las otras empresas. Bueno, a partir de su designación como consejero independiente, ¿verdad?, presentado por el presidente, es un candidato del presidente vía British Petroleum, ¿no? El que no es independiente es el presidente Peña Nieto tampoco, por eso habrá que entender estos movimientos, ¿verdad? Ha aprobado el señor Pastrana, de origen desconocido, recortes presupuestales a Pemex, adicionales a los impuestos de la Secretaría de Hacienda. A partir de los recortes presupuestales ha promovido las migraciones de las asignaciones entregadas a Pemex en la ronda 0 a contratos privados o asociaciones. Ya saben lo que es migración, es un eufemismo para decir que Pemex recibe y lucen una concesión y se la pasan a los privados. El señor Pastrana ha sido muy diligente en promover las migraciones de los contratos de Pemex a contratos con asociaciones privadas. Ha contribuido a la formulación de un plan de negocios, ese señor Pastrana, claro, que es ruinoso para el desempeño de la empresa productiva del Estado y para los intereses nacionales. Este personaje huidizo, solapado por Peña Nieto, orienta a Pemex a seguir exportando crudo. Ha avalado la reducción de presupuestos para refinación petroquímica y explotación, con la consiguiente reducción de perforación de pozos, utilización de la capacidad de refinación al 49%, que ha conducido a la explosiva importación de gasolinas. Y dice el señor ahí estuvo, votó, impulsó esas linduras en contra de los mexicanos.
promovió la importación de gas con los pretextos de falta de recurso. Pastrana, no se les olvide. Cuando lo vean no lo van a reconocer porque no lo conocemos. Lo anterior conduce a una dependencia energética y la disminución de los ingresos de Pemex. No ha exigido que se regrese a Pemex las inversiones previas realizadas por un monto de 71,200 millones de pesos en exploración y extracción en contratos y migraciones entregadas a contratistas privados. Es un experto en migración, el señor Pastrana, empezando por la suya porque no es de aquí. En el plan de negocios de Pemex se define una estrategia deliberada de cancelar los proyectos directos de Pemex y entregarlos a contratistas asociados, lo que vulnera la capacidad de operación y utilidades de Pemex y despoja al país de la renta petrolera. Lejos de promover la inversión de Pemex en México, el señor Pastrana se sumó a esta pandilla en el Consejo de Administración de Pemex, ¿verdad?, para la disminución de la utilización de la planta productiva y el empleo. Ha promovido inversiones de Pemex en otros países, en asociación con empresas extranjeras, Shell, ExxonMobil, Chevron, Total, British Petroleum. No defendió el interés de Pemex de exigir que unas empresas privadas se hicieran responsables del daño ambiental mismo que fue sufragado por Pemex. Ha mostrado total desinterés por modificar las tasas impositivas que debe aportar Pemex, muy superior a la que lo tributan los contratistas privados, a donde este señor Pastrana ayuda a que emigren. Ha mostrado total desinterés por el funcionamiento de Pemex. No se ha manifestado sobre la desigualdad de los contratos privados y las obligaciones de Pemex en sus asignaciones, que contradice toda la supuesta política de competencia. No ha propuesto ninguna medida técnica o administrativa para eliminar y castigar el robo de combustibles, que ha alcanzado proporciones estratosféricas. Ha solapado y mantenido contratos ruinosos de Pemex. En los contratos de migración que promueve el señor el migrante Pastrana, perdemos de todas en contratos leoninos. Eso es lo que debería de haber venido Pastrana si ustedes no hubieran asumido lo que les ordenó Peña Nieto, que yo no sé cómo lo asumen con el 8% que tiene de reconocimiento de la población de este país, ¿verdad? Pues ese 8%, el 50% está aquí. Ustedes son los que lo reconocen nada más y aceptan que no venga, porque tenía que haber hablado de esto. Tenía que haber hablado de qué ha hecho como consejero independiente para defender a Petróleos Mexicanos, que es propiedad de la nación, que es el territorio nuestro, que es la seguridad de la energía para nuestros hijos. Ya se las entregaron. Y Pastrana es un gran vehículo de migraciones, como se los he demostrado. ¿Van ustedes a votar otra vez otro atentado contra México? ¿Van a seguir destruyendo a Pemex? ¿Van a seguir entregando nuestro recurso fundamental a los intereses extranjeros? Pues este es el camino. Pastrana, pues de la calle, ya votaron por él, con todos los antecedentes que tenemos. Y Pastrana, pues ExxonMobil, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que sea más apegado el señor Pastrana, que viene de quién sabe dónde a México para un sueldo modesto? Bueno, las migraciones le dan porcentajes. Y la ExxonMobil ya no tendrá intereses en la ExxonMobil, ese gigante que va a venir a aplastarnos. Es lo que están haciendo ustedes. Recomendaciones de Peña vergonzosas y aceptaciones peor todavía de vergonzosas. Eso es. Pero el pueblo de México ya lo sabe, ¿eh? ¿No vieron cómo trataron a los políticos la insurrección ciudadana esta que tanto felicitan? Lo que dijeron de ustedes, ¿ah? Y tienen razón. ¿Qué están haciendo aquí si no entregar país? ¿Dónde está su conciencia con el futuro de México? ¿No les da vergüenza? ¿Van a votar así nada más?
se van a ir a su casa, ¿verdad? Y van a presumir de sus votos o se van a esconder como Pastrana. Igual, son ustedes huidizos senadores que no se enfrentan al presidente para exigirle que respete la Constitución y que aprueban personajes impresentables para entregarles las empresas más importantes de este país, la CFE y Pemex. Qué pena, pero el pueblo lo sabe, ¿eh? El pueblo lo sabe, sí, el pueblo lo sabe y se los va a cobrar, ¿eh? Muchas gracias, presidente.